Las alianzas de los partidos que antes eran rivales es una de las principales críticas que sus propios militantes y exdirigentes también hacen a los partidos como el PAN y el PRI, cuyas ideologías son diametralmente opuestas. Eso lo sabemos y ese fue precisamente uno de los temas que abordó en entrevista exclusiva con el periodista Genaro Villamil el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Naturaleza de la Ciudad de México como una ciudad progresista, como una ciudad en donde los primeros derechos universales que ahora son federales, como la pensión a adultos mayores, iniciaron aquí, en esta ciudad, con toda y la oposición del PRI y el PAN de ese momento. Pero también incluyendo a los viejos cuadros panistas, Martín, no sé si coincidas conmigo, hasta había un panismo progresista en la Ciudad de México, es decir, un panismo que tenía que estar a la altura de las necesidades de su base electoral, ¿no? Y se fusionan en una lógica autoritaria, por un lado, o sea, el PRIAN nace después de un fraude electoral, del 88. Exacto. Y adoptan de manera común el planteamiento neoliberal. Y entonces el PRIAN es una fuerza política creada desde el poder en medio de un fraude electoral para aplicar un programa neoliberal que es económica y socialmente profundamente conservador. En esta charla para los medios públicos también expuso su punto de vista sobre la discusión de la reforma electoral. ¿Qué tan necesaria es una reforma electoral para un momento como el que se está viviendo? Es necesaria. ¿Por qué? Ya es un momento de una reforma electoral. Debe haber una reforma electoral. Sí es importante que haya una reforma electoral y hay varios temas sobre la mesa para esta reforma electoral. Uno tiene que ver con el tema del costo económico del poder político. Hay otro apartado de la reforma que busca poner en el centro la discusión del tema del órgano electoral. Así es. El órgano electoral debe ser imparcial. El órgano electoral no es un partido. El órgano electoral no tiene por qué ser la extensión de una fuerza política. Martí Batres también hizo hincapié en que la propuesta es lógica y razonable y a modo de ejemplo recordó que en México se cuenta con 128 senadores y por ejemplo en Estados Unidos únicamente tienen 100. Finalmente comentó que el gobierno capitalino está rompiendo paradigmas en el que los derechos de los ciudadanos están en el centro de las políticas públicas. La Secretaría de Gobierno, desde tu perspectiva, en la Ciudad de México sigue siendo esta dependencia que durante muchos años tuvo la fama de ser pues como los sótanos secretos del gobierno de una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, ¿no? Era la que controlaba las cárceles, tenía una dirección general de gobierno que operaba también como si fueran espías. ¿Qué transformación ha habido ahí? El sexenio pasado, el de Mancera en la Ciudad de México, se parece mucho al viejo régimen. Sí. Entonces, sí, eso hace que se traslapen los tiempos de alguna manera. Pero digamos que hoy la Secretaría de Gobierno es, como ha sucedido en el ámbito federal con la Secretaría de Gobernación. Exacto. Es un ente más asociado al tema de los derechos humanos, al respeto de las libertades, al aliento de la participación ciudadana. No se pierda esta charla ya en unos momentos al terminar este espacio informativo y por supuesto recuerde que todos los contenidos junto con este puede checarlos en la plataforma MX Play que es gratuita y ahí puede tener todos los contenidos de los medios públicos.